Hola, ¿qué tal mis queridos alumnos? Bien, pues voy a hacer una breve introducción, que es también una invitación, porque en este video no voy a referirme únicamente a mis alumnos, a aquellos que ya están inscritos en este taller de introducción a la filosofía, sino que pretendo dirigirme al gran público a través de mis redes sociales, para que la asistencia, la inscripción, la regularidad con la cual asistan a este proceso de desarrollo de pensamiento filosófico sea más exitoso. Bien, ¿qué es la filosofía? Bueno, vamos a dar básicamente las dos definiciones o las dos ideas más sencillas respecto de lo que verdaderamente es la filosofía. Para comenzar, podríamos decir que es un conjunto lógico, metódico, exigente, que se basa en el descubrimiento de conceptos abstractos, tales como la existencia, el bien, la verdad, la belleza, la ética, el sentido de la vida, basándonos en la naturaleza humana y en su, digamos, esencia. No es el análisis de cuestiones accidentales, como aquellas de las cuales se ocupa la física, la química, la biología, la endocrinología, la psicología y otras muchas ciencias. El término también, esta es otra idea fundamental sobre lo que es la filosofía, el término de origen griego se compone de dos vocablos: philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Así que entonces el filósofo es el que ama la sabiduría. La filosofía es también el amor por la sabiduría como tal. No busca el filósofo ni la filosofía, no buscan aplicaciones pragmáticas del conocimiento. Si el filósofo no busca saber cómo construir una máquina o cómo encontrar un remedio para un azote contra la salud, no busca realizar un buen automóvil o llegar a Marte o algún otro lugar del universo mediante las máquinas de su invento. No, ese es el científico, propiamente hablando. Pero el filósofo es aquel que le encuentra sentido a la existencia. El filosofar en el ser humano es intrínseco a su naturaleza. Es una actitud del hombre en relación al universo y a su propia persona. Hablando sobre la filosofía particularmente, se centra en las cuestiones esenciales. ¿De dónde vengo? Mi origen. ¿Quién soy? Mi identidad. ¿A dónde voy? Mi destino final. A diferencia de la religión, la filosofía, no se basa en la revelación divina o en la fe como don gratuito sobrenatural o como un descubrimiento del ser supremo a través de la razón, exclusivamente. Más bien la filosofía se plantea las grandes cuestiones de la existencia, ya lo dije, no en la revelación, sino estrictamente en la razón, en la inteligencia. De esta forma, la filosofía, pues, puede ser definida como el análisis racional sobre el sentido de la existencia humana, tanto individual como colectivo. La filosofía, pues, se centra en la comprensión del ser. Pese a ciertas semejanzas con la ciencia, la filosofía se distancia de esta, ya que muchas de sus preguntas tienen forzosamente que ser respondidas mediante la razón. ¿Para qué sirve? No tiene una utilidad específica concreta. No sirve para fabricar cosas, para realizar descubrimientos geográficos o astronómicos, pero sí sirve para mantenernos en una búsqueda activa sobre la verdad, el bien, la belleza, pero sobre todo la filosofía nos sirve para liberarnos de ideas absurdas, de ideas falsas que desde que somos niños se nos han inculcado acerca de cómo debemos vivir,
qué es el bien, qué es el mal, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que evitar. Y muchas veces todas esas concepciones son erróneas, simplemente falaces y en gran medida desconocen la realidad. Un buen ejemplo de esto, que la filosofía va a sacudirnos de encima, es la astrología, ¿sí? La creencia en horóscopos, eh, la creencia en la imaginación, desprovista esta del sentido de la realidad. La filosofía nos va a servir para tener una mente crítica, aguda, una mente capaz de cuestionarlo absolutamente todo, hasta descubrir aquella cosa que es el fin último de la inteligencia, que es la verdad, y particularmente la verdad absoluta. También nos sirve para descubrir el fin último de esa otra facultad maravillosa que nos define como seres humanos, que es la voluntad, la cual no puede descansar sino en la conquista, el conocimiento y la posesión del bien. Pero entonces nos vamos a ocupar de definir qué es el bien. Claro, no lo haré en este momento. Para llegar a conocer verdaderamente qué es el bien, tendremos que construir una serie de presupuestos, una serie de fundamentos muy estrictos, muy profundos, muy amplios y sólidos, para que nos resulte menos difícil o más fácil que al resto de los mortales que no tomen este taller, que no adquieran sólidas ideas filosóficas, descubrirlo de una manera muchísimo más sencilla, poderosa, eficiente, eficaz y oportuna. También la filosofía nos sirve para desarrollar el conocimiento y las capacidades propias del ser humano, pero no simplemente como un ejercicio ocioso, sino como un intento de desarrollarnos como tales, como seres humanos, como personas. En última instancia, pues, la filosofía es una herramienta indispensable para progresar en cuanto seres humanos. También la filosofía ha servido históricamente para fundar civilizaciones. Claro, algunas de ellas sobre fundamentos erróneos, como aquellas civilizaciones, concediendo este término a países como China o Rusia, o la Europa sujeta al comunismo durante décadas. Es muy diferente, por ejemplo, la civilización europea que se fundamentó en las ideas cristianas y que dio origen a lo que históricamente se conoce como la cristiandad. Las ideas filosóficas propias de los ingleses que conquistaron los Estados Unidos, lo que ahora son los Estados Unidos y gran parte de Canadá, pues fueron ideas tremendamente distintas desde un punto de vista filosófico a las ideas filosóficas, humanistas, de inspiración cristiana, pero sobre todo de inspiración realista, que sirvieron para crear ese maravilloso reino que pudo haberse llamado, con histórica justicia, Cristianoamérica. Nada tan distinto como el pragmatismo inglés y el realismo humanista o el humanismo realista trascendental de los civilizadores españoles, tanto militares como frailes. Confucio pues creó prácticamente la cultura, la civilización china, que estuvo vigente hasta la llegada del comunismo hace 70 u 80 años. Aristóteles es otro ejemplo formidable, porque este maravilloso, formidable y extraordinario filósofo griego es el fundamento de la cultura griega, en gran medida de la romana, en gran medida también de la española, con su profundo realismo, y obviamente Aristóteles llega hasta nuestros días con sus poderosas ideas que prácticamente en muchísimos de sus postulados son prácticamente insuperables. ¿Por qué? Porque su pensamiento fue y sigue siendo y será la gran base para el desarrollo de ideas sólidas, definitivas y contundentes sobre la vida, sobre la ética, sobre el fin último del hombre. Y claro, también ha habido filósofos, aparte de los marxistas, y eso concebiendo
al marxismo que sea una especie de filosofía, fundaron como por ejemplo Sir Francis Bacon y René Descartes, pues desarrollaron el método científico, fundaron en cierta forma la ciencia moderna y por supuesto la ciencia es la base de la tecnología, que es el fundamento de la vida de nuestra época actual. ¿Qué más podríamos decir sobre la filosofía? Bueno, pues la filosofía pues ha generado un impacto civilizatorio a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Qué te va a servir? ¿Para qué te va a servir a ti, querido alumno? Para buscar, encontrar y definir el sentido de tu vida. La filosofía te va pues a servir para saber para qué naciste, cuál es el objetivo de tu vida, para encontrar un significado a tu existencia. Y cuando el hombre, el ser humano, encuentra este sentido a la existencia a través del razonamiento y la experiencia, digamos que conquista la libertad. La alegría inmensa, insuperable que produce el conocimiento de la verdad y la conquista del bien y también de la belleza, porque la belleza es el esplendor de lo verdadero. Así que, querido alumno actual o potencial, te invitamos a participar en este largo, profundo y prácticamente interminable taller sobre filosofía, que además te va a servir para organizar tu vida individual, para que con base en tu razonamiento inteligente, sólido, realista, puedas tomar las mejores decisiones acertadas. Con base, sin perder de vista jamás, el fin último de tu existencia. Y finalmente, la filosofía te servirá para comprender el mundo y actuar sobre él de una forma razonable, inteligente, virtuosa, de tal manera que jamás seas una amenaza para tu prójimo, sino siempre verá tu prójimo en ti la mejor persona posible, porque si eres capaz de razonar, muy probablemente también seas capaz de amar. Bien amigos, este fue la presentación muy sencilla que espero te llame la atención para que decidas inscribirte o cuando menos preguntar más detalles acerca de este taller de filosofía que inauguramos sencillamente, pero no sin cierto nivel de solemnidad, hoy jueves 9 de junio del año 2022. Comenzamos el nombre del Espíritu Santo, el cual espero, le ruego, le pido, le suplico, acompáñenme todos a que ilumine nuestro entendimiento y renueve la faz de la tierra. Gracias y hasta muy pronto.